Ok, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro, dice así: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué le pareció? Amén. Es tremendo, ¿verdad? La autoridad de Dios. Amén, amén. Miren todo, hermano, lo que dice. Otra vez, voy a leer otra vez. Ven ahora que yo soy, no es otro, amados hermanos, no son otros dioses. Yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Vamos a hacer una oración alta, así a capela, hermano. Amén. Aleluya. Vamos a ir ahora sí, amados hermanos, verso por verso. Y como hemos dicho muchas veces, amados hermanos, cuando uno utiliza la Biblia con un solo objetivo, con un solo propósito, se pierden muchas cosas. Y cuando usamos estos versículos para mostrar que hay un solo Dios nada más, que no hay dioses con Él, no hay Dios Hijo, no hay Dios Espíritu Santo, amados hermanos, porque Dios es uno. Amén. Pero el versículo, amados hermanos, dice más. Y no voy a hablar, amados hermanos, podríamos hablar muchas cosas, pero una vez más lo voy a volver a leer y me voy a enfocar en el tema de esta mañana. Ven ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En este día vamos a hablar de la parte que dice, y yo sano. ¿Les gustó esa parte? Amén. Amén. Todos saben, amados hermanos, que uno de los pasajes preferidos que más mencionamos aquí es allá, hermanos, en Corintios, el capítulo 11, por el versículo 15, por allá, donde habla de la forma en que Dios, amados hermanos, trabaja en cuanto a la disciplina, que la gente dice, Dios, hermano, ¿verdad? Hablando de la gente que no conoce a Dios, dice, no, Dios es un Dios que no castiga. Dicen que la gente, Dios no castiga. No, amados hermanos, vemos como Dios trabaja en la palabra de Dios. Pablo dice claramente, amados hermanos, que si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, ¿verdad? No seríamos juzgados, pero siendo juzgados por el Señor, somos ¿qué? Castigados, para que no seamos condenados con el mundo. Hay una serie de verbos, hermanos, y de palabras que son claves, y estoy haciendo un contraste, no voy a repetir eso, pero haciendo un contraste, amados hermanos, de cómo trabaja Dios. Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos maduros, que nosotros, amados hermanos, tengamos la capacidad de enderezar nuestros pasos. Y Dios pone los medios, amados hermanos. Dios tiene paciencia. Dice la Biblia, la paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento, porque Dios nos da el tiempo, Dios nos da el espacio, Dios nos da la ocasión. Dios siempre nos manda a alguien para que nos avise. Dios siempre, amados hermanos, produce una situación que nos da una voz de advertencia. Amados hermanos, Dios siempre avisa. Amén. De una forma o de otra, amados hermanos, Dios avisa. Por eso dice, si nos analizamos a nosotros mismos, amados hermanos, no seríamos juzgados. Conviene, amados hermanos, analizarnos a nosotros mismos. Conviene analizar qué situación tenemos delante de Dios. Conviene analizar qué condición tenemos, amados hermanos, delante de Dios, porque Dios tiene un propósito claro. Dios tiene, amados hermanos, una visión para nosotros. Y Él nos llamó, dice la Escritura, con un llamamiento santo. Y nos llamó para formarnos conforme a la imagen de su Hijo. Y es un proceso donde Dios nos quiere llevar. Y Dios, amados hermanos, va a usar diferentes medios para lograrlo. Y una de las formas, amados hermanos, es cuando nos llega la palabra de Dios.
cuando escuchamos las predicaciones, cuando escuchamos las enseñanzas, cuando leemos la Biblia, cuando observamos a nuestro alrededor, cuando suceden, amados hermanos, situaciones que nosotros debemos analizar. Dice, si analizamos a nosotros mismos, nosotros nos podemos corregir, nos debemos enmendar, nos debemos esforzar, debemos, amados hermanos, crecer. Pero dice, cuando no lo hacemos, amados hermanos, Dios no va a dejar su propósito tirado tan fácilmente. Dios entonces, amados hermanos, tiene que intervenir. Y cuando Dios, amados, interviene, no interviene para destruirnos, no interviene, amados hermanos, para acabarnos, pero Dios interviene. Y mira lo que sucedía con los corintios. Los corintios iban a la iglesia y cuando iban a participar de la cena del Señor, dice, cada uno, amados hermanos, se tomaba su propio vino y se tomaba bastante vino y se pasaban de copas y cada uno se comía su propia comida. Y había un ambiente, amados hermanos, carnal, y se embriagaban, se emborrachaban. ¿Y qué sucedía? Eso sucedió por mucho tiempo. Ellos tenían profetas en la iglesia, ellos tenían predicadores en la iglesia, ellos tenían maestros en la iglesia, ellos tenían, amados hermanos, la palabra de Dios en la iglesia. Estoy más seguro que más de una ocasión la palabra de Dios, amados hermanos, fue expuesta. Sin embargo, dice la Escritura que muchos de ellos comenzaban a enfermarse, muchos estaban debilitados, muchos sencillamente pasaban de este mundo, amados hermanos, y morían. Y Pablo explica lo que está sucediendo. Sencillamente es que ustedes tienen que analizarse cada uno como congregación. Y decía Pablo, y porque decía, si nos analizamos, si nos enderezamos cada uno de nosotros, Dios no se va a meter en este asunto. Pero si no, dice, entonces somos juzgados por el Señor. El Señor va a juzgar si nuestra actitud, conforme como sea, Él le va, amados hermanos, a dar una especie de castigo, una especie de reprimenda. Y Dios lo hace para que ahora, mientras estamos vivos, nosotros recibamos, hermanos, la disciplina, el castigo, para que no seamos condenados con el mundo, para que después de morir, cuando ya no hay oportunidad, cuando ya no se puede hacer nada, no haya necesidad de entrar en un juicio eterno, sino que Dios, amados hermanos, haga un juicio mientras el hombre o la mujer está vivo. Y también para que apresure el proceso del arrepentimiento. Como diciendo, con el tiempo que te doy para que te enmiendes, el tiempo que te doy para que te arregles, no te arreglas a sí mismo, entonces yo te voy a castigar. Y si no, amados hermanos, y Dios lo hace para que uno reaccione. Pero si uno no recibe la disciplina de Dios, entonces dice Hebreo, entonces Dios no nos trata como a hijos, sino nos trata como a bastardos, amados hermanos. Aleluya. Esas son cosas, hermanos, muy duras y muy difíciles. Pero en este día, el tema, amados hermanos, es: yo soy un Dios que sana. Cuando Dios, amados hermanos, echó al hombre y a la mujer de allí del huerto del Edén, porque ellos pecaron, amados hermanos, cuando Dios maldijo la creación de la tierra, amados hermanos, por causa de ellos, cuando Dios puso un querubín con una espada encendida que se revolvía para que cuidara la entrada otra vez, amados hermanos, al paraíso de Dios, donde había acceso al árbol de la vida para que el hombre no pudiera participar de él. Lo bueno, amados hermanos, que es que antes de eso Dios había hablado una palabra. Amados hermanos, gloria a Dios. Y Dios les había dicho a la serpiente: por cuanto esto hiciste, del vientre de la mujer nacerá una simiente que te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar.
Dios, amados hermanos, dice que proveyó para los hombres una sanidad. Los hirió porque les dio juicio. Los hirió, amados hermanos, porque los echó. Los mató, amados hermanos, porque la palabra de Dios dice: el alma que peque morirá, y los hizo morir. Aleluya. Por gracias a Dios, amados hermanos, que nosotros tenemos un Dios que sana, un Dios que se reconcilia, un Dios que no es orgulloso. A veces, hermano, cuando usted le falta a alguien, cuando usted defrauda a alguien, cuando usted traiciona a alguien, usted no espere que esa persona, amados hermanos, le va a dar una oportunidad. No crea que le va a volver a tener confianza. No, amados hermanos, pero Dios, claramente, el Dios que servimos, que acabamos de leer, el Dios que, amados hermanos, que hace morir, el Dios que hace vivir, el Dios que hiere, también es el Dios que sana. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Eso quiere decir la sanidad de la reconciliación. Dice la Escritura claramente que Dios, amados hermanos, envió a su Hijo para reconciliar a los hombres consigo mismo. El hombre se enemistó con Dios. Dios, amados hermanos, le trataba al hombre como un amigo, le trataba al hombre como un padre bueno, un padre amoroso, un padre, amados hermanos, que proveía lo mejor para los hijos. Pero los hombres, amados hermanos, tuvieron a Dios por mentiroso, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y sencillamente se enemistaron con Dios. Y Dios, amados hermanos, sin embargo, aunque Dios era el afrentado, aunque Dios fue el traicionado, aunque Dios fue menospreciado, aunque los hombres han menospreciado la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es una religión, la palabra de Dios no es un dogma, la palabra de Dios es vida, amados hermanos. Aleluya. La palabra de Dios es la palabra que guía a los hombres para que estos, aunque sean torpes, amados hermanos, nunca se desvíen y nunca tropiecen y nunca se pierden. Aleluya. Dios. La palabra de Dios que decía el profeta: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero los hombres, amados hermanos, menospreciando la palabra de Dios, se perdieron en diferentes pecados, en desobediencia, en hechicerías, en brujería, en idolatrías, en lascivias. Sin embargo, amados hermanos, Dios, miren lo que hizo. Algunos tienen un cierto conocimiento, algunos entienden que Dios le dijo al hijo: oye, hijo, mira, estos me han agraviado, estos me han insultado, ve allá y reconcíliame con ellos. No, amados hermanos, no es una buena forma de reconciliarse con alguien. Si usted ofende a alguien, o alguien lo ofende a usted no le va a gustar mucho que le mandan las excusas con alguien más. Y aunque Dios no era, amados hermanos, el que agravió, sin embargo, lo que Dios por misericordia nos ha dado el conocimiento para saber que con Él no hay otros dioses. Dice que Él mismo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y en condición de siervo se hizo hombre, obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz, porque Él vino a reconciliar a los hombres consigo mismo, a no tomarles en cuenta sus pecados, amados hermanos. Y dice que llevó sobre la cruz del Calvario todos ellos. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Sí, amados hermanos. Y Dios es un Dios de reconciliación. Un Dios que está llamando a los hombres a reconciliarse con Él. Pero mucha gente todavía que está orgullosa. Hay gente que todavía está duro. Dios le está llamando: reconcíliate conmigo. Aleluya.
tengo vida para darte, tengo perdón de pecados para ti, tengo un reino celestial, tengo vida eterna, aleluya. Pero amados hermanos, gloria a Dios, mucha gente todavía, aunque Dios se humilló a sí mismo, no se quieren humillar a Dios. No quieren, amados hermanos, sencillamente venir y decirle: Señor, aleluya, perdóname. Señor, yo me arrepiento. Aleluya, reconozco, Señor, que te necesito. Reconozco que tú eres mi Dios. Reconozco que tú eres mi creador. Reconozco que no me creé yo mismo, sino que tú me formaste en el vientre de mi madre y me has traído todos estos años, aleluya, y has guardado de mí. Amén. Pero gloria sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Gracias a Dios porque existe la reconciliación. Dice que Dios mandó a los predicadores, amados hermanos, a predicar al mundo como embajadores de Cristo y a rogarle a los hombres que se reconcilien con Él. Mire, si Dios no es orgulloso, mire, amados hermanos, Dios le ruega a usted: reconcíliate con Él, amígate con Él, acércate a Él. ¿Sabe por qué Dios lo hace? Y hago una pregunta: ¿acaso eres más fuerte que Dios? Pablo dice que pelearemos con Dios. Dios es más fuerte que nosotros, amados hermanos. La Biblia dice: lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los hombres. Amén. Y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Dice, Jesucristo dijo que cierto rey se iba a enfrentar, que fuera sensato y se fuera a enfrentar con un enemigo que lo superara, amados hermanos, en número. Se sentaría y haría cuentas si tuviera con qué enfrentar al enemigo, y se diera cuenta y diría: primeramente, mejor lo que hago es mandar una embajada, unos hombres delante, para ver qué condiciones de paz me da para rendirme. Y Dios no quiere, amados hermanos, que el encuentro del hombre con Él sea en condición de enemigo. Dios no quiere que el día que te haya de juzgar como un enemigo. Porque, amados hermanos, los ángeles son mayores que nosotros en fuerza y en potencia. Dice claramente, amados hermanos, que los demonios tiemblan al nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, amados hermanos, a Él están sujetos los ángeles, las potestades. Y amados hermanos, el nombre del Señor se ha de doblar todas las rodillas que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua de confesar que Él es el Señor, para la honra y gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oye, amado hermano, Dios no quiere. Por eso dice, sabiendo Dios lo terrible que es enfrentar la ira de Él. Claramente dice la Biblia: dura cosa, amados hermanos, es enfrentarse al Dios vivo, caer en manos del Dios vivo. Amén. No, Dios quiere, amados hermanos, que cuando lleguemos a su presencia, usted haya aceptado la reconciliación. Le está mandando gente como yo en esta hora, que le ruega y le suplica en el nombre de Jesucristo: reconciliaos con Dios. Aleluya. Amén. Recibe al Señor, es bueno, te va a hacer bien, te va a bendecir, te va a perdonar, te va a ayudar. Aleluya. Si, amados hermanos, Dios no quiere hacer mal. Los pensamientos de Dios son para bien. Los pensamientos de Dios es para sacarte de la potestad del diablo, para sacarte de las tinieblas, para sacarte de la condenación, para hacerte un hijo de Dios, para escribirte en el libro de la vida, para que tengas acceso a toda una eternidad gloriosa en su presencia. Amén. Esos son los pensamientos de Dios para ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Encima Dios, amados hermanos, ruega que te reconcilies con Él.
Y muchas personas, amados hermanos, qué bueno que Dios es un Dios de reconciliación, un Dios, amados hermanos, que no es orgulloso, un Dios que sana. Me viene a mí, amados hermanos, a la memoria el hijo pródigo, aquel joven, amados hermanos, impetuoso, como esos jóvenes, hermanos, que creen que se la saben todas, creen que sin tener experiencia, sin haber vivido, sin tener la capacidad, ya ellos saben cómo se ha de vivir. Creen, amados hermanos, que van a inventar todas las cosas, que no quieren escuchar los consejos de los padres, que no quieren escuchar el consejo de Dios, que no quieren escuchar el consejo de los mayores, que no quieren escuchar el consejo de los que han sido mala cabeza y han tropezado y hoy en día, amados hermanos, tienen los pies bien puestos sobre la tierra y le dan buenos consejos a los jóvenes para que ellos también no sufran los mismos percances. Aleluya, amén. Aleluya. Pero así era, amados hermanos, aquel joven. Y le digo, amados hermanos, al padre, mira padre, oiga bien, y le digo, amados hermanos, padre, te pido que me des los dones que me corresponden. Dame, ¿verdad?, la parte de los dones que me corresponden. Quería, amados hermanos, irse. Quería, amados hermanos, gloria a Dios, apartarse de la presencia de su padre. Estaba rompiendo con su padre. No le gustaba la forma que su padre, amados hermanos, regía la casa. No le gustaba la ley de su padre. No le gustaba la palabra de su padre. No le gustaba, amados hermanos. Por eso se quería ir el joven. No era porque él quería, amados hermanos, poner un propio negocio. No era porque él quería hacer su propia vida. No era porque quería comer mejor o vestir mejor. Porque todo eso lo tenía en la casa de su padre. Amén, amén. Era porque se miró claramente lo que tenía intenciones. Era de irse de su padre para hacer mal, para hundirse en el pecado, para darle rienda suelta a la carne. Aleluya. Amén. Por eso cuando se fue, se juntó, amados hermanos, y quería hacer lo que la gente del mundo hacía, creyendo que era gran cosa, amados hermanos. A veces al pueblo de Dios se le olvida que Dios te tiene, amados hermanos, sobre una roca inamovible, que Dios te tiene bendecido, que Dios te ha guardado, que Dios te tiene privilegiado. Y anda adelante, amados hermanos, ir a hacer la poca vergüenza y la carroña y las cosas que hace el mundo. Por eso se van muchos, amados hermanos, hay muchos hijos pródigos, y se fue y comenzó, amados hermanos, a vivir mal, y comenzó a desmoralizarse. Cada cosa que hacía, él sabía que era una afrenta a su padre. Él sabía que era contrario a la enseñanza de su padre. Él sabía que era contrario a la dignidad de su padre, a la limpieza de su padre, a la santidad de su padre. Pero, amados hermanos, era lo que había en su corazón. Y por eso él, dice, malgastó sus bienes, amados hermanos. Y llegó a la pobreza monetaria, pero a la pobreza moral también. Llegó a la pobreza, amados hermanos, espiritual. Llegó a tener un vacío en su alma y a llegar a anhelar, llenar su estómago, amados hermanos, con las algarrobas de los cerdos. Pero dice nadie, amados hermanos, aunque era la algarroba de los cerdos, nadie le importaba. Tan bueno que es Dios, amados hermanos, que Dios sí le importa. Amén, amén. Y Dios nos quiere bendecir y abrir la ventana de los cielos para que sobreabunde y para que seamos ricos en toda bendición espiritual y en toda bendición, amados hermanos, de esta tierra. Amén. Pero ¿qué le importaba, amados hermanos, a la gente del mundo? Y estando, amados hermanos, en una condición de bancarrota moral, espiritual,
monetaria. Dice que se puso, hermanos, a recapacitar y se puso entonces a pensar que la casa de su padre no era tan mala como él pensaba, que la casa de su padre no era tan aburrida como él pensaba, que la casa de su padre no era tan estricta como él pensaba. Cuando vio lo que lo rodeaba y la situación que estaba pasando, se dio cuenta que lo que había ahí era basura nada más, pero ya estaba hundido hasta el cuello, ya estaba, amados hermanos, enfangado hasta el pescuezo. Pero gracias a Dios, amados hermanos, que pensar en Dios alumbra. Recordarse del Señor, amados hermanos, alumbra los ojos y el corazón. Amén. Y comenzó a meditar en su Padre y se comenzó a alumbrar su mente. Y comenzó a alumbrarse, amados hermanos, otra vez su espíritu. Y recapacitando, amados hermanos, dice que decía: en la casa de mi Padre hay muchos jornaleros y todos viven felices. Y todos viven tranquilos, y todos tienen paz, y a ninguno le falta nada. Por tanto, mirando su condición, me levantaré, que es algo hermoso, amados hermanos, que hizo el hijo pródigo. Amén. No solamente recapacitó, como mucha gente dice: yo reconozco que estoy mal, yo reconozco que la he regado. Pues si usted solamente lo reconoce, se va a podrir ahí. Y si cree que se va a justificar porque reconozca que está mal, de nada le va a servir. Al contrario, cada vez que uno dice: yo sé que estoy mal, amados hermanos, se está juzgando a sí mismo. Eso lo he oído muchas veces. Y he visto incluso en los rostros y en los ojos de la gente como cierta picardía, alegría, sonrisa, satisfacción, como si estuvieran haciendo un acto maravilloso de honestidad o de honradez o de valentía. No, amados hermanos, eso es cobardía. Reconocer que uno está mal y no hacer nada, amados hermanos, no sirve para nada. Hay que hacer como hizo este joven, que reconociendo su situación, digo: me levantaré e iré a mi Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios que tiene la reconciliación. Pero es necesario que usted también, amados hermanos, se ponga de pie, aleluya, y reconozca lo que Dios tiene para ti, y te pongas en pie para ir a su encuentro, aleluya. Amén. Dios. Pero el joven, amados hermanos, por supuesto estaba avergonzado y decía: ¿con qué cara llevo a mi casa? Era cierto todo lo que mi padre me dijo. Todo lo que mi padre me advirtió me sucedió. Todo lo que mi padre quería evitarme me alcanzó. Voy a llegar allí como un estúpido, como un ignorante, como un tonto que le advirtieron todas las cosas. Sin embargo, terminó haciéndolas como si no las hubiera sido advertidos anteriormente. Oiga bien, amado hermano. Y decía él: ¿cómo voy a llegar? Y llegar en esta situación. Pues digo él, la única manera es reconocer, gloria a Dios, delante de Dios en la situación que estoy. Me siento como nada. Me considero como nada. Soy nada, decía él. Pero es mejor ser nada en la presencia de Dios que no ser nada metido, amados hermanos, en la inmundicia del mundo. Amén. Amados hermanos, la Biblia dice: el que se humilla a Dios lo exalta. Amén. Pero el que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla.
Y hermanos, allá iba el joven con su complejo, con la cabeza baja. Tenía razón para ir así. Y me imagino que diría, llegaré, no llegaré. A esa hora el diablo le dice, no vayas, no te reconcilies, no hagas eso, hazte el duro. Todas esas voces, amados hermanos, ¿cuántos la han oído alguna vez? La voz del diablo, amados hermanos. Pero el joven tenía una determinación, me levantaré e iré, y llegaré allí donde está mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por favor, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero gloria a Dios, amados hermanos. Amén, amén, gloria. Que dice la Biblia que desde que el muchacho se fue, su padre lo estaba aguardando. Amados hermanos, desde que Dios quiere tener a todos sus hijos, mire cómo le decía Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de mi seda, como la gallina lo hace con sus polluelos, y no quisiste? Amén, amén. Así Dios nos quiere tener, amados hermanos. Amén. Pero para que no nos pase nada, para que el diablo que anda como un león rugiente no se coma a ninguno, para que ninguno se extravíe, para que ninguno se pierda, para que el que se meta con nosotros se las tenga que ver con él. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Amados hermanos, pero el joven dijo, esto va a ser un problema ahora. Pero Dios, hermanos, desde que se fue, el padre andaba mirando para el camino, con un deseo de que su hijo regresara, de volverlo a ver, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, amados hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, amén. Y el deseo de Dios no es traer juicio sobre nadie, ni castigo sobre nadie. El deseo de Dios, amados hermanos, es que nosotros estemos enteramente en sus manos, aleluya, confiados. Amén. Amados hermanos, los ojos de su padre, que todo el tiempo estuvieron en el camino, esperando que volviera en sí, esperando, amados hermanos, que regresara. Dice que cuando lo miró, amados hermanos, se alegró su corazón. Cuando lo miró, amados hermanos, dice que se echó a su cuello, amados hermanos. Gloria a Dios. Y que se alegró tanto que mandó a hacer una fiesta. Y se alegró tanto, amados hermanos, que en vez de señalarlo y decir, este es el pecador, este es el sucio, este es el que me deshonró. No, amados hermanos, digo, busquen el vestido nuevo y pónganselo. Aleluya. Pónganle un anillo en su mano. Maten el becerro gordo y hagan fiesta. Y su otro hijo se enojó. Dijo, pues, ¿por qué tanta alegría? ¿Por qué tanta cosa si este tu hijo se fue por ahí con mujeres en borracheras, sin perdición, botó tus bienes y mira lo que hizo? Pero el Señor le dijo, porque este mi hijo, dice, se había perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ahora vive. Aleluya. Gloria a Dios. Es lo que Dios quiere, que sus hijos tengan vida, amados hermanos. La vida está en el Señor, que se reconcilien. Porque Dios, amados hermanos, no quiere hacer daño. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere tener. Como dice la Biblia, que la iglesia es como una casa grande, que hay muchos utensilios, hay muchas vasijas, unas para honra y otras para deshonra. Pero ¿qué quiere el Señor? Dice, si alguno se limpia a sí mismo, será un instrumento escogido, amados hermanos, útil para la gloria de Dios. Amén, aleluya. Dios se lo deja a uno.
Dice: el que está limpio, límpiese más. Amados hermanos, Dios no nos deja a nosotros que usted se limpie, que usted se reconcilie con Él. Dios no te va a rechazar, Dios te va a perdonar, Dios te va a restaurar, Dios te va a fortalecer. Aleluya. Amén. Dios te va a hacer un vaso de honra para su gloria. Aleluya. En muchos casos, amados hermanos, pero no quiero extenderme mucho, que todavía es temprano, pero me vienen a la mente, hermano, muchos casos que hacen contraste en la Biblia. Mira el caso de Pedro. Hermanos, le falló al Señor, pero él no quería fallarle. No era el plan de Pedro, no era fallar al Señor. No tenía un complot formado con la mujer aquella que lo reconoció, ni con el portera, ni la portera, ni con los otros hombres. No tenía plan. Él tenía el plan de serle fiel al Señor. Amén. Él tenía el corazón de servirle a Dios. Pero el diablo, que anda buscando a quien devorar, lo pidió para zarandearlo como trigo. Y Pedro había mostrado después, más adelante, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que espiritualmente estaba débil, porque el Señor tomó a Pedro, a Juan, amados hermanos, y les pidió que oraran por él. Y se los pidió, hermano, varias veces. Y tuvo que decir: no pudiste orar ni siquiera una hora. Velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Pedro estaba débil. Y, amados hermanos, el miedo le ganó. La tentación del miedo lo venció. Y sencillamente, amados hermanos, negó al Señor, lo cual es terrible. Pero no hizo como Judas. Judas planeó venderlo. Judas escuchó la palabra, amados hermanos, del Señor, o no la entendió. Y Satanás se la quitó. Como dice la Escritura, endureció el corazón a la palabra. Pero no le entregó su corazón al Señor. Tenía otros propósitos, otros pensamientos. Y, amados hermanos, planeó entregar al Maestro. Planeó vender al Señor. No fue el caso, amados hermanos, fue como el caso de David. David amaba a Cristo en figura, porque decía: veía siempre al Señor delante del Señor, etcétera. Pero David amaba a Dios. Pero, amados hermanos, cuando agarró la fama, cuando agarró el poder, cuando agarró el dinero, se descuidó, amados hermanos, y no quería ser injusto, no quería ser asesino, no quería ser adúltero, pero sencillamente, amados hermanos, se descuidó, comenzó a descuidar sus deberes. Cuando era el tiempo que los reyes van a la guerra, como David iba a la guerra, ya no quiso ir a la guerra, porque ya se había descuidado, amados hermanos, de sus deberes. Y sencillamente, amados hermanos, dice que viendo a aquella mujer hermosa, la tentación le ganó, y luego queriendo, amados hermanos, ocultar el pecado, incurrió en otros pecados peores y terribles. Pero miren, amados hermanos, gloria a Dios, cuando pecó, Dios le dio una oportunidad, porque le dijo el profeta Natán: no vas a morir como tú mismo juzgaste, que el que hacía algo semejante de lo que le contaron es digno de muerte, porque Dios ha traspuesto tu pecado, si lo pasó hacia el futuro, para ser puesto en la cruz del Calvario. Y David escribió este salmo
cuando decía, buscando la reconciliación del Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Ves? Sabía que Dios tiene misericordia, pero tienes que buscarla, que pedirla, que suplicarla, que alcanzarla. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Eso es parte de la reconciliación, reconocer la rebelión, reconocer el pecado, reconocer, amados hermanos, la condición. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No se puede vivir así. Amados hermanos, no puede usted vivir teniendo el pecado siempre delante de sí. Necesita el hombre el perdón de Dios, la reconciliación, que Dios lo borre, amados hermanos, de la presencia, y que el Espíritu Santo le dé convicción en su corazón de que lo ha limpiado y lo ha perdonado para que tenga la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado lo estaba consumiendo. La culpa lo estaba deshaciendo. La culpa, amados hermanos, lo estaba matando. Pero se dio cuenta que tenía, amados hermanos, que buscar la reconciliación con Dios. Porque el que ha conocido, amados hermanos, lo que es vivir en la luz, no puede vivir en las tinieblas. Aleluya. Amén. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira, Dios puede hacer eso. Amén. Un espíritu recto. Sí, ya él reconoció que su espíritu estaba chueco. No andaba bien el hombre. Andaba tendido para lo malo. Pero sabía que Dios podía crear un corazón limpio. Que Dios podía renovar un espíritu recto dentro de mí. Y lo que más le preocupaba, no lo voy a leer todo, decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ahora, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amados hermanos, esto es lo más grandioso que tenemos nosotros. Amén. Poder estar en la presencia de Dios. Lo más grandioso que tenemos nosotros es el Espíritu de Dios. Amén. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Y entonces, amados hermanos, otra vez dice que restaurado podría ser útil a Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Amén. Y sigue diciendo, amados hermanos, muchas cosas, pero gloria es el nombre del Señor Jesús, hermano. Amén, amén. Lo importante es, hermanos, saber
que Dios, hermano, es un Dios que nos da la oportunidad de sanarnos, Amén. de reconciliarnos, de perdonarnos, amados hermanos. Y en este día podría hablar de otras muchas cosas, pero yo creo que ya es suficiente para haber establecido, amados hermanos, el mensaje. Amén. Y toda enseñanza, toda predicación, toda palabra, amados hermanos, que salga de Dios, no debe solamente venir con el objetivo de llegar a nuestros oídos, sino que Dios tiene otro plan. Dios tiene el propósito, dice, que así como cuando Él envía la lluvia cae y riega la tierra, las plantas, hermano, la beben por las raíces, dan los frutos y florecen, luego regresa, amados hermanos, hacia Él, habiendo sido una palabra que trajo un fruto, que cumplió un propósito, una meta. También su palabra, amados hermanos, Amén. que usted ha escuchado en este día, Amén. produzca en usted el hacer como el querer, para que pueda cumplir la voluntad de Dios. Amén. Que usted tenga en este día el propósito, amados hermanos, de reconciliarse con Dios, de enderezar su paso. Si no tiene salvación todavía, amados hermanos, la mayor reconciliación es cuando el hombre viene delante del Señor y dice: Señor, yo sé que soy un pecador, que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Señor, reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Quiero que me laves de mis pecados. Vamos, hermano, y usted se bautiza y es reconciliado con Dios. Amén. Y usted, amados hermanos, anda con un corazón indiferente con el Señor, con un corazón frío, con una actitud que no es la correcta. Amados hermanos, hoy es tiempo de reconciliarse con Dios, de arreglarse con Dios. Amén. Vamos a abrir este altar, amados hermanos, para que todos vengamos hacia aquí y estemos un rato meditando, y que todo lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, todo lo que no agrada, amados hermanos, de nuestra vida a Dios, lo pongamos, hermanos, en orden. Aleluya. Amén. Señor los bendiga a todos. Amén.